Mi nombre es Caspian Hall. Tengo 45 años y durante casi 2 décadas fui director de operaciones y socio en Hall & Cable Logistics, la empresa que fundó mi padre en Atlanta, Georgia. Transformamos una compañía regional en una potencia logística valorada en más de 9 millones de dólares. Mi función siempre fue construir sistemas escalables, mantener la eficiencia en los centros de distribución y garantizar entregas sin margen de error. Trabajaba junto a mi hermano Nathan, 5 años menor, y su esposa Vera Sinclair, nuestra directora financiera. Vera tenía 48, era carismática, controladora y adicta a los reflectores. Llevaba más de una década en el cargo y se había ganado fama de estrella en ascenso en las finanzas corporativas. Pero detrás de su sonrisa se escondía una ambición feroz. Lo que no imaginaba era hasta dónde llegaría para eliminar a quien considerara un obstáculo. La traición ocurrió durante una reunión extraordinaria de la Junta a inicios de febrero de 2025. Vera presentó un informe lleno de gráficos falsos, proyecciones infladas y errores operativos exagerados, todo apuntando hacia mí. Me acusó de mala gestión, despilfarro y resistencia a la era digital. Mi propio hermano votó a favor de mi destitución. Me obligaron a vender mis acciones por $1.200.000, más de un 40% por debajo del valor real. Salí de la empresa que había ayudado a construir con una carpeta en la mano y algo mucho más valioso en mi cabeza, detalles que Vera no imaginó que notaría. Si te gustan las historias de venganza fría y giros impactantes, suscríbete ahora. Aquí hay relatos nuevos cada día, cada uno más intenso que el anterior. Vera decía que solo quería proteger la empresa de mi supuesta resistencia al cambio, difundiendo rumores de que estaba anticuado y cansado. Pero la verdad era otra, quería el control absoluto. Y creía que nadie la descubriría si el chivo expiatorio estaba bien elegido. Desde septiembre de 2024 había notado cambios sutiles en los informes financieros, cifras inconsistentes, correcciones que no coincidían con la realidad operativa, pagos sin autorización. Vera lo justificaba con urgencias. Guardé todo en silencio. Antes de que mi salida se hiciera oficial, a mediados de febrero, aún tenía acceso administrativo. Copié archivos, memorandos y registros de transacciones. Descubrí patrones, fechas, beneficiarios y transferencias repetidas a cuentas ajenas. Al vender mis acciones forzadamente, activé una cláusula poco usada, un periodo legal de revisión de 60 días. Lo aproveché para contratar, en nombre de la Junta, una auditoría forense presentada como una simple revisión de rutina. Comenzó a finales de febrero y duró hasta marzo de 2025. El resultado fue devastador. Durante más de 2 años, Vera había desviado casi $970.000 para viajes, autos de lujo y remodelaciones personales, usando cuentas falsas y un consultor inexistente. Cada movimiento llevaba su firma digital. Cuando el informe llegó a la Junta en abril, el impacto fue inmediato. Nathan se quedó pálido, intentó defenderla, pero las pruebas eran irrefutables. Todo estaba respaldado por el propio Departamento de Cumplimiento de la empresa. Yo no asistí a esa reunión, no hacía falta. La firma auditora presentó los resultados directamente a la Junta, con copias a los abogados y a la aseguradora. El golpe fue quirúrgico. Vera alegó errores técnicos y conspiraciones en su contra, contrató abogados y presionó empleados, pero los registros eran claros, fechas, IP, autorizaciones, todo. No había duda posible. En abril se convocó una reunión de emergencia. Esta vez sí me invitaron. Volví a la oficina después de 2 meses, estacioné en el área de visitas y crucé las puertas que antes eran mías. La recepcionista, María, me saludó con una mezcla de alivio y tristeza. «Me alegra verlo, señor Hall». Asentí. «A mí también, María». En la sala de conferencias, Nathan estaba al frente, Vera, a su lado, con los brazos cruzados. 2 miembros de la Junta, viejos amigos de la familia, evitaban mirarme. El abogado, Gerald Fisk, tenía una pila de documentos. «Caspian», dijo Nathan, «necesitamos hablar de los resultados». Me senté frente a ellos.
Gerald aclaró la garganta. La auditoría detectó irregularidades durante 26 meses, transferencias no autorizadas por $973.450. Vera lo interrumpió. Eran gastos legítimos. Esto es una caza de brujas. No respondí. Gerald siguió. Esos fondos se usaron para comprar un BMW Serie 7 en marzo de 2023, una reforma de 47.000 en su casa de veraneo en agosto de 2024 y vuelos de primera clase a París, Londres y Dubái sin registro de reuniones ni contratos. Vera insistió que eran viajes de negocios. Entonces, ¿dónde están los contratos?, le pregunté con calma. ¿Las notas, los correos, las propuestas? Me fulminó con la mirada. No tienes derecho a interrogarme. Gerald intervino. Sí lo tiene. El señor Hall activó una cláusula de revisión legal. Nathan intentó mediar. Vera, explícalo. Pero no había explicación posible. Ante la presión y la amenaza de una demanda penal, presentó su renuncia a finales de abril. La Junta le dio 72 horas. La noticia corrió por todo Atlanta. Su licencia fue suspendida y su reputación destruida. Parte del dinero se recuperó con la venta del BMW y el embargo de la propiedad, pero el daño fue permanente. Vera Sinclair pasó de estrella financiera a ejemplo de fraude y ambición desmedida. Nathan me llamó a inicios de mayo, 2 semanas después. Ignoré 3 llamadas, hasta que contesté la cuarta. Caspian, dijo con voz cansada, necesito hablar contigo. No sabía lo que hacía. Tú votaste para echarme, Nathan. Hubo silencio. Lo sé, y viviré con eso. Pero ella nos manipuló a todos. La manipulación solo funciona cuando uno quiere creer la mentira, respondí. Tú querías creer que el problema era yo. No dijo nada. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Que regreses. Que nos ayudes a reconstruir. Miré por la ventana de mi nueva oficina en Buckhead. La empresa no me necesita. Lo que necesita es honestidad. Y eso tendrás que encontrarlo tú. Colgué. No volví a responderle. Con el dinero de la venta forzada y mis ahorros, ya había fundado Hall Strategic Apps en marzo. La idea era simple: ayudar a empresas familiares a protegerse del fraude interno. El primer cliente llegó en abril, una textil de Tennessee con problemas de flujo de caja. En 3 semanas descubrí que su contable inventaba empleados fantasmas y se quedaba con los sueldos. Pérdida total, $340.000. Lo documentamos, lo denunciamos y recuperaron su estabilidad. En junio ya tenía clientes en 4 estados del sur. En septiembre proyectábamos ingresos anuales de $1.800.000. Contraté a 2 contadores forenses, un exinvestigador del FBI y un especialista en cumplimiento. Éramos pocos, pero eficientes. Lo irónico fue que uno de mis mayores clientes, en agosto, era Meridian Freight Solutions, competidor directo de Hall & Cave. Les hicimos una auditoría por $280.000. Gané más en ese solo proyecto que en un año entero en la empresa familiar. Durante una visita a su sede, me encontré con Derek Thompson, exgerente de almacén. Caspian, exclamó, ¡qué gusto verte! Me fui en junio. Todo se vino abajo después de ti. Despidieron a media plantilla. Nathan intentó ser director financiero, contrató 2 y ninguno duró. La empresa se está desmoronando. Ya vale unos 6,5 millones. Me quedé pensando, una caída de 2,5 millones en apenas 6 meses. No mortal, pero significativa. Me ofrecieron volver, continuó Derek. Un puesto como director. Lo rechacé. Les dije que prefería trabajar para un competidor antes que regresar a ese caos. No te culpo, le respondí. Dudó un momento y luego añadió, mira, muchos sabíamos que lo que te hicieron no estuvo bien. No teníamos poder para evitarlo, pero verte de pie otra vez es como justicia poética, hermano. Asentí. A veces la mejor venganza es construir algo mejor.
Hablamos unos minutos más y nos despedimos, pero sus palabras se quedaron conmigo. Justicia poética. Tal vez sí lo era. A inicios de septiembre de 2025 recibí una carta formal del Consejo Directivo de HAL & CO. Querían contratar a HAL Strategic Apps para realizar una auditoría completa de operaciones y finanzas. La carta estaba firmada por Nathan y los 2 miembros restantes del Consejo. La leí 3 veces. La audacia era increíble. La ironía, casi peligrosa. Me habían echado 7 meses antes y ahora querían pagarme por arreglar el desastre. Ofrecían $175.000 por 3 meses de trabajo. Llamé a Gerald Fisk. ¿Sabías de esto?, pregunté. Les recomendé contactarte, admitió. La empresa está en serios problemas, Caspian. Necesitan a alguien que entienda el negocio desde dentro. Ese eres tú. No tengo ningún interés en ayudarlos, respondí con frialdad. Entonces no lo hagas por ellos, replicó Gerald. Hazlo por los empleados que aún siguen allí. Por el legado de tu padre. Porque solo tú puedes salvar lo que él construyó. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Mi padre había fundado HAL & CO. En 1987 con un solo camión y un sueño. Lo convirtió en algo que daba orgullo a toda la comunidad. Y ahora se estaba desmoronando por la codicia y la incompetencia. Lo pensé durante 2 días. Luego llamé a Nathan. Recibí tu carta, le dije cuando contestó. Gracias por considerarlo, respondió con un tono realmente agradecido. No lo hago por ti, aclaré. Lo hago por papá. Pero tengo condiciones. Dime cuáles. Primero, total independencia operativa. Nadie cuestiona mis métodos ni mis conclusiones. Segundo, todos los resultados van a la Junta y al Departamento Legal simultáneamente. Nada de informes filtrados. Tercero, mi tarifa es de 225.000, no 175.000. Y cuarto, si descubro nuevos delitos, los denuncio directamente a las autoridades, sin proteger a nadie. Hubo una pausa. De acuerdo, dijo Nathan en voz baja. ¿Cuándo puedes empezar? Envío el contrato mañana. Comenzamos en 2 semanas. Colgué. Esto ya no se trataba de venganza. Era cierre. Una oportunidad para demostrar que mis sistemas eran los correctos, los mismos que Vera bloqueó y Nathan ignoró. A finales de septiembre volví a HAL & CO. Como consultor, no como dueño. Todo se sentía distinto, más apagado. La gente caminaba con la cabeza gacha, concentrada en sobrevivir. Pasé la primera semana observando, reuniones, flujos, decisiones. Los problemas eran obvios, rutas ineficientes, procesos administrativos redundantes, mala comunicación. Todo lo que había señalado años atrás en un plan de mejora que Vera descartó como gasto innecesario en 2023. Rescaté ese documento de mis archivos. Estaba fechado en marzo de ese año. Cada fallo que había predicho se cumplía al pie de la letra. Lo actualicé con datos nuevos y lo presenté a la Junta en octubre. Este es el mapa, dije. Estaba listo hace 2 años y medio. Si lo hubieran aplicado entonces, hoy no me necesitarían. Nathan miró el documento sin decir nada. Uno de los miembros, Richard Townsend, lo hojeó y murmuró, «Esto es impresionante. ¿Por qué no se implementó?» Miré a Nathan. Desvió la vista. «No importa», respondí. «Lo que importa es hacerlo bien ahora. O se comprometen completamente o no pierdan ni mi tiempo ni su dinero». Se comprometieron. Durante las siguientes 6 semanas, desde octubre hasta mediados de noviembre, reconstruimos todo desde cero. Incorporé a 2 de mis colaboradores, optimizamos rutas, unificamos contratos y aplicamos sistemas de seguimiento en tiempo real que redujeron los errores en entregas un 34% en el primer mes. Para inicios de noviembre, la transformación era innegable. La eficiencia operativa había mejorado un 41%, la retención de clientes subió del 68 al 89% y los ingresos empezaron a recuperarse.
Aún no alcanzaban los 9 millones, pero iban camino de hacerlo. Entregué mi informe final un martes de mediados de noviembre. Estaban todos: Nathan, los miembros de la junta, el nuevo director financiero y varios jefes de área. Expliqué cada métrica, cada mejora, cada nuevo sistema. La base es sólida ahora, concluí. Pero depende de mantener el compromiso. Sin atajos, sin excepciones. El día que los tomen, volverán al punto de hace 9 meses. Richard asintió. Excelente trabajo, Caspian. El consejo quiere hablar de ofrecerte un puesto permanente. Tal vez director de operaciones, incluso director ejecutivo, si te interesa. Sabía que esa oferta llegaría. Gerald me lo había advertido. Ya tenía mi respuesta. Agradezco la propuesta, dije, pero la rechazo. Nathan levantó la cabeza, sorprendido. Caspian, espera, podemos negociar los términos. No se trata de eso, Nathan. Se trata del rumbo. HAL Strategic Apps está creciendo. Tengo 8 empleados, clientes en 7 estados y un modelo que funciona. Y, sobre todo, lo construí yo. Es mío, de una forma que esta empresa nunca volverá a serlo. Pero este es el legado de papá, dijo, con desesperación. El legado de papá no es una empresa, respondí. Es un estándar, excelencia, integridad, cuidar de tu gente. Puedes honrar eso sin mí. De hecho, deberías hacerlo. Así demostrarás que aprendiste algo. Hubo silencio. Richard habló. Para lo que vale, Caspian, has demostrado tu punto. Todo lo que Vera decía de ti era proyección. Estabas adelantado a tu tiempo entonces, y lo sigues estando ahora. Lo agradecí. Deseo sinceramente que la empresa prospere, añadí. Pero mi capítulo aquí terminó. Recogí mis cosas, estreché manos y salí del edificio por última vez. Al llegar al coche, Nathan me alcanzó. Caspian, espera, dijo. Lo vi más envejecido, agotado. Necesito decirte algo, empezó. Lo siento por todo. Por creerle a Vera, por votarte en contra, por no defenderte. Te fallé a ti y a papá, y lo cargo todos los días. Lo miré de verdad. Vi arrepentimiento sincero. Parte de mí quería seguir enojado, pero ya no podía. Te creo, dije. Y te perdono, Nathan. No porque lo merezcas, sino porque ya no me sirve cargar con eso. Pero perdonar no es reconciliarse. Tú hiciste tu elección. Yo hago la mía ahora. ¿Así que esto es todo?, preguntó. ¿Ya no hablaremos más? Tal vez algún día, respondí. Pero no hoy, ni mañana. Tienes que reconstruir sin mí, y yo seguiré construyendo sin ti. Me subí al coche y me fui. Lo vi por el retrovisor, solo en el estacionamiento, hasta que desapareció. 2 semanas después, firmé el contrato más grande de mi vida, $580,000 con una empresa nacional de transporte para rediseñar sus sistemas antifraude. El proyecto duraría 8 meses y me obligaría a ampliar el equipo a 15 personas. HAL Strategic Apps cerraría el año con ingresos de $3.200.000. A veces pensaba en Vera. Supe que trabajaba como contable en una pequeña organización sin fines de lucro en Savannah, ganando $38,000 al año. Le habían negado la recuperación de su licencia en octubre y las cuentas offshore fueron confiscadas. Empezaba de cero. No sentía placer por su caída, pero tampoco culpa. Ella eligió. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. La verdadera victoria no fue su destrucción, sino mi independencia. Me habían echado de la empresa que ayudé a crear y convertí esa expulsión en el inicio de algo mejor, algo mío, algo que nadie podría quitarme. Un viernes de noviembre, ya de noche, me quedé en la oficina mirando las luces de Atlanta. Pensé en mi padre, en sus lecciones. Trabaja duro, sé justo, construye algo que perdure. Lo hice. Y cuando me lo arrebataron, lo volví a hacer. Abrí mi portátil y escribí a mi equipo: reunión de cierre anual, lunes a las 9.
Traigan ideas para la expansión del primer trimestre. Vamos a necesitar una oficina más grande. Cerré el ordenador, apagué las luces y me fui a casa. Vera intentó borrarme de la historia de Halland CEO, pero al final fue ella quien se convirtió en una nota al pie, un ejemplo de lo que ocurre cuando la ambición supera a la ética. Y yo seguí siendo lo que siempre fui, un constructor, alguien que entiende que la base importa más que la fachada, que los sistemas perduran más que las personas y que la integridad, a largo plazo, es la única ventaja real. No volví a responder los mensajes de Nathan, no por crueldad, sino por claridad. Hay relaciones que no pueden repararse, y forzarlas solo las destruye más. Él debía reconstruir lo suyo, y yo lo mío. Supe después que Halland CEO se mantenía estable, creciendo despacio pero con firmeza. Usaban los sistemas que yo creé, seguían los estándares que dejé. El legado de mi padre estaba a salvo, pero ya no era mi responsabilidad protegerlo. Ahora me tocaba construir el mío. Si te gustó esta historia, dale me gusta, comenta lo que te pareció y suscríbete al canal para no perderte las próximas.